Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este miércoles 20 de noviembre. Vamos de lleno a la información, vamos a enlazarnos con mi compañero Fernando Damián, quien está en la Cámara de Diputados. Muchos temas que han ocurrido a lo largo de esta jornada, la comparecencia del secretario de Hacienda, la discusión de la reforma que plantea eliminar los organismos autónomos. Fernando, cuéntanos, ¿qué es lo que sucede por allá? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues efectivamente, entre protestas y carteles de la oposición, el Pleno de la Cámara de Diputados discute en lo general el proyecto de reformas constitucionales para extinguir 7 organismos autónomos. Recordar que este dictamen prevé la desaparición, la eliminación de órganos de garantes de derechos, órganos reguladores y también órganos especializados, como es el caso del INAI, la CRE, la COFESE, el IFT, el Coneval, entre otros, Pedro. Sin embargo, señalar que el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal, ha anticipado que su bancada presentará mañana, durante la discusión en lo particular, una reserva para crear un organismo descentralizado con independencia técnica y adscrito a la Secretaría de Economía para asumir las funciones de la COFESE y del IFT contra los monopolios en materia económica y de telecomunicaciones. Si tú gustas, vamos a ver y escuchar cómo lo anunció el diputado Monreal. Se va a dar paso a nuevas disposiciones que, en síntesis, podría decirles, otorga independencia técnica y otorga patrimonio propio y también personalidad jurídica propia. A pesar de que las funciones de COFESE se trasladan a la Secretaría de Economía, se tiene que crear un organismo público descentralizado. ¿Qué más ha pasado, Fer? Pedro, comentarte que por la mañana estuvo aquí el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para exponer el paquete económico 2025. Señaló que para el próximo año no habrá nuevos impuestos ni incrementos a los gravámenes existentes y que se mantendrá una férrea disciplina fiscal. En ese contexto, la mayoría parlamentaria de Morena, por conducto de su líder, Ricardo Monreal, anticipó que esta mayoría impulsará una cirugía mayor al presupuesto 2025 a efecto de corregir los recortes propuestos por la Secretaría de Hacienda en ramos como educación, salud, campo, Fuerzas Armadas, entre otros. Pedro. Pues entonces espera una jornada larga todavía, Fernando, con esta discusión de la desaparición de organismos autónomos, pero era algo que venían postergando semana tras semana y ahora ya finalmente le entran de lleno al tema. Avísanos, por favor, para regresar contigo de inmediato. Claro que sí, estaremos pendientes. Se prevé terminar tal vez en un par de horas con la discusión en lo general y mañana reiniciar la sesión con la discusión en lo particular. Al pendiente entonces. Gracias, Fernando Damián. Hasta pronto, Pedro. Hablábamos del presupuesto 2025. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existirá una reducción para el sector salud. Dijo que los recursos previstos para los grandes derechos aumentarán el próximo año. Explicó que el lunes acudirán a la conferencia matutina los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para exponer las características de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Siguiendo con la presidenta, pero en otros temas, informó que envió al Senado las propuestas de 3 leyes secundarias para la reforma judicial. La consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que corresponden a la nueva ley orgánica del Poder Judicial que reorganizará la forma en cómo debe trabajar la Suprema Corte y definirá las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la Ley de Carrera Judicial y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Son 3 leyes importantes. Estamos avanzando en la elaboración sobre todo de las leyes procesales. Recuerden que en la reforma constitucional se les da un plazo para los casos en materia penal de 1 año y en los casos de materia fiscal de 6 meses. Es necesario dotar de herramientas a los jueces también para que puedan cumplir con esos tiempos.
Por su parte, Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, informó que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo ha recibido 1,000 registros de personas interesadas en participar en la elección judicial. Explicó que los comités de evaluación de los 3 poderes requieren en total 5,410 perfiles de candidatos a jueces, magistrados y ministros para proceder al sorteo. Sobre este mismo tema, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, invitó a profesionales del derecho y a quienes tengan interés en formar parte del Poder Judicial a que se inscriban como aspirantes para la elección. Comentó que en este proceso no se excluye a nadie y también que se van a elegir a los mejores perfiles. Por cierto, que ayer instó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a abandonar su postura, dijo, facciosa y a reconocer que su liderazgo ha sido desafortunado para el Poder Judicial. Sí aprovecho para hacer un llamado, particularmente a la presidenta de la Corte, a la ministra Norma Piña. La llamo a desistir de su actitud facciosa. La llamo a reconocer que ha hecho una conducción política desafortunada para el Poder Judicial y que este es el momento en que reconsidere y ayude a que hagamos una transición y a que llevemos a cabo la elección de las personas juzgadoras que no tienen marcha atrás. Luego de 2 meses de inactividad, el INE instaló la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección del Poder Judicial y precisamente el organismo electoral solicitará al Poder Legislativo que se retrase la elección judicial 90 días por complicaciones administrativas de logística y licitación. Milenio confirmó que el Consejo General ya avaló el documento final que firmarán cada una de las consejerías, el cual será enviado por el área jurídica con copia al Poder Ejecutivo. Vamos al Senado de la República porque ya fueron recibidas estas iniciativas de leyes secundarias de la reforma judicial. Silvia Arellano, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Así es, como se informa ya esta tarde, casi al finalizar la sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues informó que ya se recibió esta tarde pues estas 3 iniciativas de leyes secundarias enviadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como parte de la reforma al Poder Judicial. Pedro, son la Ley Orgánica del Poder Judicial, la nueva Ley de Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas. También durante la sesión de este miércoles, como se informaba hace unos minutos, pues ya el presidente del Senado también dijo que recibió este documento del Instituto Nacional Electoral pues para que se pueda aplazar o no la elección de jueces, ministros y magistrados, que será el primer domingo de junio del próximo año. Dijo que se va a evaluar precisamente si se puede posponer. Para él dijo que no es lo más factible. Sin embargo, dijo que será este jueves cuando se determine si así será. Si te parece, vamos a escuchar y ver parte de lo que comentó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Recibimos una petición del órgano electoral planteándonos que durante 60 días han estado detenidos. El Tribunal Electoral dijo lo obvio, es que nada puede detener el proceso electoral. Y entonces ellos plantean que hay esta necesidad, lo estamos evaluando, lo determinaríamos mañana. Habrá que esperar entonces. Silvia, ¿algo más que te gustaría agregar de la jornada de hoy? También, Pedro, te informo que el Senado recibió esta medida de prisión preventiva oficiosa quien cometa este delito de extorsión. También Morena y Movimiento Ciudadano pues chocaron precisamente por la iniciativa del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y también te informo que será mañana cuando ya se discuta el tema de bienestar animal. Ya fue hoy avalado en comisiones y mañana se subirá al pleno, Pedro. Al pendiente entonces. Gracias, Silvia. Buenas noches. Señor pendiente, buenas noches. Es miércoles de Política Joven, está con nosotros Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Meme Yamel, periodista, Miguel de Samaniego, militante del PAN, y Salvador Ramírez, coordinador de comunicación política de la vocería de Morena en la Cámara de Diputados. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Pedro. Un gusto, Pedro. Gracias. Gracias, Pedro.
hay muchos temas de los cuales platicar. Con cada uno nos podríamos aventar un programa entero y faltaría tiempo. Entonces, creo que vamos a tener que ir un poco en lo general. Hablemos primero del tema del presupuesto. Se ha hablado mucho de los recortes. Ahora escuchábamos que se le va a hacer cirugía al presupuesto y que se van a corregir estas situaciones. Meme, ¿cuál es tu visión del presupuesto, el paquete económico presentado? Este paquete económico está buscando retornar a esta disciplina fiscal que se tuvo en la primera parte de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que esa administración fue reconocida por tener una disciplina fiscal y siempre ha sido reconocida hasta el momento en 2024 cuando se adquiere la deuda, ¿no? A finales de 2023 cuando se presenta el paquete 2024 y se adquiere una deuda con un único objetivo: terminar obras que se están y se terminaron en 2024. Y esto es importante decirlo porque de ahí parte el presupuesto 2025. Los recortes, varios de estos recortes, mucho tienen que ver con las obras que ya no están siendo construidas y que ya no se van a construir porque ya se terminaron. Por ejemplo, Tren Maya, por ejemplo, el proyecto de Chapultepec, por ejemplo, incluso hospitales. Entonces, muchos de los recortes tienen que ver con presupuesto directo a infraestructura, que son estos ajustes. De una visión muy general, es un presupuesto optimista porque ante un menor gasto, teóricamente hablaríamos de tener estos ajustes, pero tampoco estamos teniendo esta gran inversión en infraestructura que usualmente nos dicen eso es lo que nos ayuda a incrementar el Producto Interno Bruto, pero en los hechos es un presupuesto que busca esta austeridad gubernamental. Sí. También viene una simplificación administrativa que se estará discutiendo y también aprobando próximamente, pero en esencia es optimista, es responsable, sí, y se está apegando a esta consolidación fiscal. Okay. Cuando hablo de optimista, creo que ahí es donde entramos mucho en el optimismo en cuanto a qué tanto vamos a crecer como país o no este año. Creo que esa es la expectativa. Y de los ingresos en el 3.3%, el dólar a 18 pesos. Miguel, ¿qué opinas? A ver, de entrada yo creo que es un paquete engañoso, tóxico. A mí me parecería ridículo y por demás poco realista. ¿Por qué digo esto? De entrada, los recortes que estamos viendo son gravísimos. Un recorte de más de 34,000 millones de pesos a salud, una de las cosas que más necesita este país para avanzar. Recorte monumental a la Secretaría de Seguridad, más de 30,000 millones de pesos. ¿Así van a resolver los problemas de inseguridad que vive el país? Otro recorte gravísimo y bien interesante a medio ambiente. Casi 30,000 millones de pesos le quitan a la Secretaría del Medio Ambiente. Pues no, que fue a proponer al G20 que los países invirtieran más en medio ambiente. ¿Y en casa qué está pasando? Hombre, lo que ya le habían quitado a la UNAM y luego salieron a arrepentirse, pues habrá que ver si en el paquete o en el presupuesto de egresos sí corrigen eso que están diciendo, porque eran casi 5,000 millones de pesos que le quitaban a la UNAM y al Politécnico Nacional. ¿De qué hablo cuando digo que es poco realista este presupuesto? De entrada, están generando una falsa expectativa. En serio, crecer del 2 al 3%, cuando funcionarios del Banco de México estiman un crecimiento del 1%. Cuando el Fondo Monetario Internacional estima también un crecimiento de alrededor del 1%. Lo mismo calificadoras internacionales. Esto es gravísimo, es por demás grave, porque si tú estimas un ingreso en el presupuesto de egresos, en la ley de ingresos, perdón, de 8.05 billones de pesos y un gasto en el presupuesto de egresos de la Federación de 9.3 billones de pesos, ese déficit, esa diferencia entre los dos, ¿sí?, de 1.17 billones de pesos, estaríamos hablando del déficit más alto en la historia del país. Deuda más deuda. Salvador. Bueno, Pedro, yo creo que el compañero panista no hizo la tarea. Para empezar, el tema del crecimiento. A ver, dice que las calificadoras y que diferentes organismos internacionales y el Fondo Monetario Internacional, quien quiera, y el subgobernador tienen 3 años consecutivos subestimando el crecimiento de México. Creo que eso no te metiste a investigarlo. ¿Crecimos tienen este año? 2021, 2022 y 2023. Claro que hubo crecimiento. Eso no lo investigó. Tampoco investigó que los recortes para seguridad y los recortes para el tema de salud es para pegarse al tema de austeridad, pero no te metiste a ver las partidas. El tema de salud no significa que se vaya a recortar el tema hospitalario
hospitalario. El tema es que se le quita la Secretaría de Salud para que el IMSS Bienestar, que va a ser el encargado de operar los como el INSABI, ¿no? Cuando lo crearon, y luego no sirvió de nada. El presupuesto 2025 no considera recortes para hospitales, considera simple y sencillamente reorientación de gasto para el tema de salud. La mitad del presupuesto a salud. Bueno, ¿me vas a dejar hablar o me vas a dejar hablar? Para el tema de salud, el hecho de que ahora va a ser IMSS Bienestar quien va a administrar y operar los hospitales. Si tú te metes y haces bien la tarea y no ves el presupuesto nada más por encimita, te vas a dar cuenta que las partidas que corresponden a hospitales y a operación de hospitales, médicos, enfermeras, lo que tú quieras dentro de los hospitales, está bien implementado y está bien nutrido. El tema de seguridad, nada más para terminar, Pedro, el tema de seguridad. Si tú te metes también y no lo ves nada más por encimita, te darás cuenta que en el tema de seguridad hay un recorte por el tema de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional pasa a formar parte de la Sedena. Ese presupuesto también que le tiene la Guardia Nacional se le recortó a Sedena por el tema de infraestructura y de que la Guardia Nacional ya terminó de construir muchos cuarteles que tenía pendientes. ¿Qué se va a fortalecer en el tema de seguridad? Sobre todo las partidas referentes a inteligencia, que es uno de los planes, es uno de las partes fundamentales del Plan Nacional de Seguridad. Te vi hacer un gesto cuando habló Salvador de austeridad. Austeridad en el tema de salud me parece una justificación gravísima. La realidad es que hay un desabasto muy severo y podrán tratar de negármelo, pero si ustedes van a un IMSS, muy probablemente les van a decir que no hay su medicamento. Lo he visto de primera mano, las personas que nos están viendo en casa lo saben y no importa que traten de negarlo, es una realidad muy triste y muy grave en nuestro país. Nada más un comentario, dijiste médicos y enfermeras, también médicas y enfermeros, ¿no? Nada más, estamos en tiempos de mujeres, entonces incluir eso. En cuanto a algo que dijo Meme, me parece completamente correcto y justificable. Hay que entender que en cuestión de seguridad y defensa sí va a haber un cambio de presupuesto, simplemente porque de entrada, en cuanto a seguridad, la Guardia Nacional pasó a la Sedena. Entonces el presupuesto de la Guardia Nacional que estaba dentro de seguridad, pues pasa a la defensa. Y luego vemos defensa y decimos, bueno, pero todavía baja. Sí, pero hay un cambio en cuanto a las obras. Hasta ahí, válido, va. Pero entonces vemos lo que está pasando con el recorte al medio ambiente. No tenemos políticas públicas para atender esta crisis. Es urgente que tengamos una transición energética. México no se puede quedar atrás. Vemos que la presidenta es una científica, es experta en estos temas y no vemos que realmente le interesa implementarlo. En el G20 dice que tiene que haber una mayor inversión, no lo estamos viendo dentro del país, solamente termina siendo una retórica que a muchísimas ambientalistas en este país le duelen demasiado y también a las poblaciones vulnerables que van a ser desplazadas y que están siendo actualmente desplazadas, principalmente comunidades indígenas y afromexicanas. También llama la atención el recorte a Conagua. También. Muchísimos recortes que llaman la atención. Por ejemplo, lo de educación, mencionaba esto Miguel. Aumento histórico en 12,000 millones de pesos para educación. ¿Dónde la está el tema de educación? La cuestión es el recorte. Lo que iba a decir antes de que me interrumpieras, Chava, es que el recorte a la UNAM y al Poli después se retractaron, dijeron eso fue un error, pero también hay que atender lo que pasó en la UAM. En la UAM están contemplando una reducción que esperemos que también se atienda, porque qué triste que incluso que las instituciones públicas haya esta jerarquía en la que se priorice a la UNAM y al Poli y a las y los estudiantes de la UAM los dejen por detrás. Vamos primero con Meme. Me parece que hay que tener mucha autoridad moral para venir a hablar cuando el PAN y el PRI dejaron más de 327 hospitales abandonados. Hay que tener autoridad moral. 3,000 unidades. 3,000 unidades, ¿en dónde están? Porque hasta donde yo me quedé ahí donde están las cifras. ¿Ya te fuiste a dar una vuelta a las 3,000 unidades que dices que están abandonadas? Lo he ido a ver. En redes sociales, exactamente. ¿Qué no la ves, Meme, adelante. Salgan de las redes sociales. Déjame hablar, porque así a ti se te dejó hablar. Muchísimas gracias. El presupuesto en materia de salud hay que explicarlo de una manera bien concreta. El aumento es de 142,949 millones. ¿En dónde está la reducción? De 1.5%. Aumento, hay un recorte. Pero es que se les olvida que el IMSS también es sector salud, se les olvida que el ISSSTE también es sector salud. Creen que solo la Secretaría de Salud es salud y no, hay IMSS y hay ISSSTE. Antes de que me interrumpas, déjame hablar. Seguimos con el IMSS y con el ISSSTE. En este tema, IMSS e ISSSTE son los operadores de los hospitales. La deuda que deja Andrés Manuel López Obrador, que hereda Claudia Sheinbaum, es exclusivamente 23 hospitales pendientes. ¿Faltan? Claro que faltan. ¿Es insuficiente? Claro que es insuficiente. Por supuesto que sí. Nadie está diciendo que no.
pero no me pueden venir a decir los del PAN que ellos hicieron maravillas cuando buscaban privatizar el sector salud, cuando incluso dejaron que ciertos distribuidores médicos se hicieran, más bien de contratos, al menos 10 distribuidores se hicieron de contratos de medicamentos que los entregaban a un sobreprecio. Entonces pagábamos más por medicamentos que al final eran políticos priistas y panistas Hoy los no que estaban detrás. No, sí hay medicamentos, no suficientes. No te estoy diciendo que hay suficientes. Continuemos con Meme y luego ya pasamos contigo, Miguel. Hay que dejar hablar. Claro que no son suficientes, por supuesto que no, y nadie está diciendo que sea suficiente. De hecho, la propia presidenta presenta una reestructura para la megafarmacia porque sí, también tenía problemas en la manera de distribución. Porque no sirve. Claro que no es que no sirva. No sirven 327 hospitales que dejaron abandonados, por Dios. 327 hospitales que fueron rehabilitados. ¿Me vas a decir que estamos como Dinamarca en salud? No estoy diciendo que estemos como Dinamarca, pero tampoco estamos como Argentina en materia económica. Entonces, creo que sí hay que ser muy conscientes. No nos somos como Dinamarca y el plan de la presidenta es bastante ambicioso. Es un plan donde tú puedes irte a atender a cualquier hospital. ¿Estamos en ese momento? No. Es su primer paquete. ¿Ya quieren que se resuelvan todos los problemas? Por supuesto que no. Y solo para contestar en el tema de medio ambiente, pues sí hay una reducción, pero ¿qué creen? También hay obras. ¿Qué obras? La conclusión de la presa del Cuchillo, el distrito de riego Santa María, la presa de Sinaloa, agua para la laguna. Entonces, sí hubo una reducción, porque esas obras ya se concluyeron y se entregaron. ¿Qué falta? Por supuesto que falta más presupuesto, pero están diciendo que la presidenta va y se compromete como si no hubiera sido reconocida internacionalmente por su trabajo en el medio ambiente cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, es su primer año, ni siquiera ha terminado el año, está empezando. Es un presupuesto que busca una reestructura. Hay que ser más conscientes. Miguel. Primero, de entrada, hay un recorte al presupuesto de salud de 34,000 millones de pesos. No, es un incremento de 142,000 millones. Existe ese recorte a la Secretaría de Salud. Se entregaron más de 180 hospitales y centros de salud. ¿Cómo van a resolver el problema? Como lo hicieron con el INSABI. ¿Como ustedes? Con la creación del INSABI. ¿Como ustedes privatizándolo? Perdón, pero por lo menos ni siquiera el sistema de vacunación funcionaba y funcionaba bien. El sistema de vacunación que desaparecieron los del PAN con Birmex. Funciona. Sí, ustedes en los últimos 6 años dejaron con la desaparición del Seguro Popular a más de 40 millones de mexicanos y mexicanos del Seguro Popular que ni era seguro sin ni era acceso a la salud. Otro tema interesante que decía que la dejaran hablar, como ven. Pero un tema interesante, porque decías que ya terminaron todas las obras. Ven, explícame una cosa, porque este gobierno ya terminó, ya entregaron todas las obras. ¿Por qué hay 40,000 millones de pesos destinados al Tren Maya si ya lo terminaron y ya sí sabes que tiene que operar, ¿verdad? Y que además viene la operación del tren. Entonces, el tren de carga. A ver todos. Y el presupuesto a la y el presupuesto a la entonces tampoco no me gustaría tener que aplicar lo mismo de lunes en tener que mandar al corte porque no pueden ponerse de acuerdo en hablar uno a la vez. Entonces, vamos uno a uno. Hay tiempo, tranquilos. Entiendo la intensidad, pero luego el problema es que hablan todos al mismo tiempo y no se entiende nada. Entonces, Salvador, vamos contigo. Yo también como meme le quiero hacer una precisión a Sofía porque dice que no hay una política medioambiental. Le recuerdo que justamente el programa de Sembrando Vida, que fue y puso muy en alto para México la doctora Claudia Sheinbaum en el G20, está sembrando casi 1,000 millones de árboles al año. Mira, aquí lo dice. ¿Cuál es el plan de transición 30 energética? millones de toneladas de dióxido de carbono. De hecho, la transición energética está planteada en la reforma que se acaba de hacer. No, esa no es. Es la idea. Quiero nada más plantear algo. Sí hay una prioridad en el presupuesto, que son las pensiones y los apoyos sociales. ¿Por qué? Porque es la fórmula que ha funcionado. 9.5 millones de pobres menos en el país en tan solo 6 años. Fuente Banco Mundial, no es fuente de redes sociales, como dices tú. Fuente Banco Mundial, 9.5 millones menos de pobres en un sexenio. Nunca habíamos tenido ese número. Hablando, por cierto, que le decía Meme, yo también le recuerdo a los panistas, a Felipe Calderón, este video, no lo superan, esta foto dejó de ser presidente. Déjame terminar. A ver todos. Esta foto es del 9 de diciembre de 1998, porque el PAN ahora se vende que somos la resistencia y vamos a dar hasta la última pelea. El 9 de diciembre de 1998 salió Felipe Calderón en un spot a decir que ellos no iban a aprobar el IPAF, que es el FOBAPROA, que en pocas palabras fue el FOBAPROA. 3 días después, en conjunto con el PRI, lo estaban aprobando y estaban endeudando a nuestro país en aquel entonces por 500,000 millones de pesos. Hoy se deben casi 1.900.000 millones de pesos en intereses. Vamos a estar pagando eso hasta el año 2070
Gracias a los Sofía. panistas y los priistas. Estamos muy negativos en esta mesa. Creo que igual vale la pena destacar, como decía Chava, algunas cosas que suben, ¿no? No solamente los recortes. En particular, como mencionaba Chava, los programas sociales que ayudaron a muchísimas personas, millones de personas a salir de la pobreza. Se impulsan 3 programas sociales más, 78,000 millones para los programas sociales de Rita Cetina, educación básica, 15,000 millones para las mujeres adultas mayores, 2,000 millones para el programa de salud casa por casa. La cuestión aquí, y nada más dejo ahí la crítica, es que este es una idea, un planteamiento profundamente neoliberal. Es decir, bueno, vamos a dar transferencias en efectivo y de esa manera vamos a solucionar el problema. Yo no estoy negando que sí funcionó, pero creo que también se tiene que ver una inversión mayor en otros rubros para realmente tener una política de izquierda que esté planteando un estado del bienestar. Por ejemplo, Rita Cetina, le das dinero en efectivo a estudiantes de educación básica. Qué positivo, está bien. Pero también debería haber una mayor inversión en educación, porque muchas veces lo que termina pasando es que las y los estudiantes solventan gastos que deberían estar cubiertos en sus escuelas, por ejemplo, materiales, con estos apoyos. Lo mismo pasa con las pensiones para adultas y adultos mayores. Los adultos, las adultas mayores terminan solventando sus medicamentos con los apoyos sociales que les están dando. ¿Por qué? Porque cuando van al hospital público, no tienen los medicamentos que necesitan. Entonces, claro que estos programas son positivos, se va a dar una inversión mayor, pero también hay que considerar que se tiene que ver un estado del bienestar y esa es la meta conjunta a la que deberían estar apuntando. Por supuesto, y hay que dejar varios puntos claros. Primero, estamos en una transición hacia un sector salud que deba funcionar. En este momento no está al 100%. No, por supuesto que no. Recordemos que vivimos de una pandemia donde se tuvieron que hacer todos los ajustes. INSABI no funcionó, no funcionó, como tampoco funcionó el Seguro Popular. Viene hoy un plan muy ambicioso que es IMSS Bienestar. La intención de IMSS Bienestar es que tú te puedas atender en cualquier hospital, no importa si es del IMSS, del ISSSTE, no importa, que tú vayas y te atiendas. Es ambicioso, claro, porque necesitas que todos estos hospitales tengan medicamentos, que tengan las camas disponibles, que tengan el personal disponible. Por supuesto que es ambicioso. Estamos en una transición hacia eso. Vienen reformas, vienen paquetes, etcétera. Pero el recorte que de manera engañosa meten es que es un recorte, ya no se va a invertir en la salud. Por supuesto que no. Y también hay que decirlo, no porque se invierta más quiere decir que se gasta mejor. Ese también es un gran mito. No porque metas en un presupuesto que vas a tener más dinero quiere decir que lo vas a usar de manera más eficiente. Eso es un gran mito y hay que dejarlo muy claro. Entonces, en esa parte es un punto y aparte. No somos Dinamarca, pero esperamos tener nuestro propio sistema de salud funcional. En un segundo punto, en cuanto a las obras, Tren Maya, que lo mencionan, por supuesto que el Tren Maya se tiene que seguir invirtiendo por una simple razón, porque no solo es un tren de pasajeros, también viene el tren de carga. Entonces, aquí cuando hablaba al inicio del optimista, es que viene esta visión optimista por los ingresos que busca recaudar. La propia presidenta ha rechazado hasta este momento la discusión de una nueva reforma fiscal, que yo creo necesaria, pero lo ha rechazado. Apenas en estas conferencias dice que se abre la posibilidad de buscar esta nueva reforma fiscal, pero en esencia aquí estamos hablando de no tienen que pagar más todo el pueblo. No, cuando hablamos de ajustarse el cinturón, no quiere decir que las y los ciudadanos nos ajustemos el cinturón, tiene que ser el Estado. Y ahí es donde estamos viendo esa austeridad, es donde estamos viendo estos recortes que también significan presupuesto para que las obras sigan operando, no que sean elefantes blancos. Miguel. Yo nada más una pregunta y volvemos al tema del Tren Maya, porque me parece, interesante y grave la cantidad de dinero que se le ha destinado. No sé si sabías cuánto dinero dijeron que se iba a destinar al Tren Maya en un inicio. 120,000 millones de pesos. ¿Hubo un incremento? Sí. ¿Sabes de cuánto va ese incremento? Hoy, a la fecha, el Tren Maya ha gastado más de 500,000 millones de pesos. Este paquete económico, este presupuesto de egresos de la Federación para el 2025, incluye 40,000 millones de pesos. ¿Te cuesta operar un tren 40,000 millones? ¿Cómo lo van a saber los panistas si extinguieron los trenes? Por el amor de concluyamos contigo y pasamos de entrada es gravísimo eso. Y que digan que ya está terminada la obra cuando no está terminada. Faltan tramos, sí. ¿Ha sido? Faltan tramos por terminar. ¿Cuándo fuiste? Fui exactamente hace 3 semanas, estuve en la estación, ¿En cuál estación de Tulum. Volé al aeropuerto de Tulum, que por cierto voy a hacer un punto aquí a favor de la 4T. Aeropuerto de Tulum, un aeropuerto que sí estuvo bien pensado. Sí, aeropuerto de Tulum, aeropuerto bien pensado y bien efectuado. Bien por ustedes. Pero el gasto brutal en el Tren Maya, y no lo han terminado.
hay muchos tramos, o hay tramos que siguen en construcción. Infórmate en ese sentido. Y también deberían si no fuera así, no le darían 40,000 millones de pesos. Avancemos, por favor. 51.4% del Producto Interno Bruto. Más de la mitad de nuestra economía está destinada a pagar compromisos de la 4T. Y se ve que Samaniego no le da economía para saber ¿En alguna vez en la historia de México habíamos estado así? Te dejé hablar, me dejas hablar. Para saber que Estados Unidos gasta el 200% de su deuda, Japón el 180%. Entonces muy bien que nos endeudamos. A Samaniego que le encanta citar al Fondo Monetario Internacional, a las calificadoras, debería de meterse a sus sitios web para darse cuenta que estos niveles que tiene México de endeudamiento con respecto a su PIB son niveles aceptados y recomendados por esos organismos a los que tanto se alaba. México es lo único que porque los grandes habían querido invertirle al país. Es más, lo quisieron privatizar. Sean honestos. Quisieron privatizar la energía. Hablemos un segundo porque ya me toca. A ver, aquí hay una gráfica del endeudamiento. Se les olvida el medio ambiente. De cómo creció el endeudamiento con Enrique Peña Nieto. Al final de su sexenio, Enrique Peña Nieto había crecido el endeudamiento en 7.44%. Cuando terminó Enrique Peña Nieto, Calderón lo dejó en 7.44%. Cuando terminó Peña Nieto, lo dejó con más 8.01% de endeudamiento. López Obrador tiene la mitad, 4.90%. Y ahora que menciona nada más... En un año se endeudó más que todos los demás. Nada más para... En un año. Concluyamos. Tema de infraestructura. Nada más para terminar. Se quejaban al principio. Ellos decían que íbamos a tener un presupuesto totalmente desbalanceado, con mucha deuda. Les presentó el primer presupuesto Andrés Manuel López Obrador y se dieron cuenta que era un presupuesto fiscal equilibrado. Ahora les estamos presentando un presupuesto fiscal equilibrado con disciplina fiscal para tratar de disminuir el déficit y se quejan porque hay menos gasto. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Sofía, y contigo concluimos. La inversión al Tren Maya es una admisión de culpa de que ese proyecto todavía no genera ingresos. Le siguen teniendo que meter dinero para que funcione porque realmente no hay suficientes pasajeras y pasajeros que lo estén utilizando. Por otro lado, como decía Meme, sí considero que tiene que haber una recaudación fiscal mayor para que se pueda financiar todo esto. Necesitamos una reforma fiscal que esté bien planteada, que esté enfocada en una mayor recaudación de la gente que tiene mayores ingresos, que no ataque a la mayoría, simplemente porque los ingresos son 8 billones y los egresos 9.2 billones. Entonces, se estaría planteando una reforma fiscal que añadiría 5.2 billones. Ojalá se consiga. Extraño que la presidenta esté en contra, pero bueno, en esas nos quedamos. Bueno, seguimos platicando la siguiente semana. Gracias por su intensidad, por la pasión. Gracias por estar aquí con nosotros, por venir a dar lo mejor siempre. Vamos a la pausa, regresamos. En el marco del desfile para conmemorar el 114 aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de la presencia de los mexicanos en Estados Unidos y destacó las ganancias que generan para la economía de ese país. Las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, son héroes y heroínas de la patria, trabajadores que apoyan a sus familias y a la economía de México. Pero también, que se escuche bien y que se escuche fuerte, contribuyen a la economía de nuestro país vecino, de los Estados Unidos. Las y los mexicanos somos de los mejores trabajadores del mundo, en el campo, en la construcción, en los servicios, en el turismo, profesionistas, científicos que construyen todos los días por venir, en todos los lados del mundo en donde estemos y también, por supuesto, en nuestro territorio. Bueno, y en Estados Unidos, hoy el estado de Texas le ofreció al presidente electo Donald Trump al menos 500 hectáreas de terrenos cercanos a la frontera con México para que los utilice como un centro de detención de migrantes indocumentados a partir de que inicie su segundo mandato el 20 de enero. Y ante la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania por el uso de armamento de largo alcance, han sido ya varios los países que se han pronunciado por una pacificación, entre ellos México. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado de paz entre los dos países, destacó que los conflictos bélicos no resuelven nada y que para ello está hecha la política internacional. Brasil, Chile, Colombia también pidieron evitar que continúen las agresiones.
Por cierto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que estaría dispuesto a negociar un acuerdo de paz y un alto al fuego con Donald Trump. De acuerdo con la agencia Reuters, las únicas condiciones que pondría el mandatario ruso sería que Ucrania renuncie a sus intenciones de unirse a la OTAN y tampoco estaría dispuesto, obviamente, a ceder territorio. En Ucrania, la embajada de Estados Unidos cerró por precaución ante la advertencia de un posible ataque aéreo ruso. En un comunicado pidió a empleados y ciudadanos refugiarse, destacando la inusualidad de la alerta. También las embajadas de España, Italia, Hungría y Grecia anunciaron los cierres de sus instalaciones. Desde prácticamente cuando inició la guerra, no cerraba por completo la embajada de Estados Unidos. Y siguiendo con Estados Unidos, aprobó un paquete militar de $275 millones para Ucrania, que incluye equipos de protección térmica, radiología y nuclear. El Departamento de Defensa señaló que esta ayuda está destinada a cubrir las necesidades más urgentes de Kiev en su lucha contra la agresión rusa. También autorizó el envío de minas terrestres con el compromiso de que Ucrania no las use en zonas civiles. Pausa, regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? Pedro, buenas noches. Bueno, pues hoy no hubo noticias importantes y los mercados estuvieron básicamente laterales. Subió un poquito el Dow Jones, el Nasdaq perdió 0.11, el Standard & Poor's no se movió, estuvo tablas con respecto al día de ayer y la bolsa mexicana perdió 0.21. Además, el peso también se deslizó hasta los 20.30, después de que ayer lo habíamos visto en 20.11. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los mercados están preocupados porque todo el mundo esperaba que Estados Unidos, la Fed, bajara la tasa nuevamente en el mes de diciembre, 1/4 punto, y eso ya no se ve tan seguro ahora. La Fed ha dicho que no tiene prisa por bajar las tasas, toda vez que desconoce las políticas económicas que implementará Donald Trump, pero se presume que muchas de ellas podrán ser inflacionarias. Y esa es la mayor preocupación de los mercados. Además de, por supuesto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que, pues como que entró en un punto muerto ahorita, sin embargo está en niveles demasiado escalados. Hay muchas versiones de que puede haber pláticas de paz, sobre todo cuando entre Donald Trump, que es el que se ha estado metiendo últimamente, pero bueno, el hecho de que ya haya autorizado Biden a Ucrania en lanzar misiles de largo alcance, pues no fue una buena noticia y lo único que hizo fue alborotar algo que ya de por sí estaba bastante alborotado. Ese sería mi comentario, mi querido Pedro. Además, también reportó Nvidia, fíjate, esta empresa manufacturera de chips, la más importante del mundo, dobló las utilidades con respecto al año pasado y el mercado la castigó con menos 2% en el aftermarket. Vivimos en el mundo al revés. Caray, y este mundo al revés también incluye lo que mencionaba usted, a un Donald Trump buscando la paz y a un Biden propiciando que se incendie el mundo. Así es. ¿Quién lo iba a decir? No, bueno, caray. Pues don Manuel, qué gusto tenerlo con nosotros. Seguimos platicando mañana, si nos lo permite. Igualmente, Pedro, mañana estaré contigo. Gracias. Saludos y buenas noches. a la audiencia. Muchas gracias. De esta manera, nosotros le agradecemos que nos haya brindado el honor de su sintonía, que nos haya regalado su valioso tiempo a lo largo de esta transmisión. Y recuerde que mañana lo esperamos puntual aquí en Milenio 20 Horas. Que tenga una excelente noche y que descanse.